Gloria a Dios. Dios les bendiga pues en esta mañana. Y si usted trajo su Biblia en este día, yo le voy a pedir que usted por favor abra la palabra del Señor en el libro del profeta Habacuc. Y vamos a leer dos versículos que aparecen en el capítulo 3. Habacuc capítulo 3, versículo 1 y 2. Si lo tienen, pues gloria a Dios. Nos ponemos de pie y leemos la bendita palabra del Señor. Amén. Habacuc 3, 1 y 2 dice: oración del profeta Habacuc sobre Sionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Paséate en medio de nosotros ahora y sella tu palabra en nuestros corazones. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo del Señor dice: amén. Siéntense, queridos. Algunas veces me sucede algo. Yo quería compartir con ustedes una palabra, un mensaje que creo que el Señor, pensaba yo que el Señor había puesto en mi corazón. Pero hace 3 días, estando ahí en la casa donde nos estamos quedando, Dios comenzó a darme unas cosas. Comenzó a mi mente a venir ciertos pensamientos que tienen que ver con el avivamiento. Y yo no estaba pensando en eso, estaba leyendo un libro, pero en ese momento comenzó, ¿verdad?, algo en mi mente, unos pensamientos que tuve que comenzar a escribir. De manera que estoy creyendo que esa es la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Y el tema pues es clamor por un avivamiento. Esa palabra avivamiento definitivamente para nosotros, o para la mayoría de nosotros, es una palabra conocida. Y no solo es una palabra conocida, pero siempre ha sido una palabra que está en la boca de muchos y aún en el deseo de muchos o de la mayoría de querer experimentar un avivamiento. Todos queremos de alguna manera experimentar un avivamiento. Todos soñamos, digámoslo así, con la oportunidad de vernos inmersos en medio de un mover sobrenatural de Dios, que ocurra tanto en la iglesia como en la persona, en la vida personal, que ocurra en la comunidad, que ocurra en el país. Algo de lo cual nosotros podamos luego hablar, algo de lo cual nosotros podamos luego testificar de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, en nuestras vidas, en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero la pregunta en esta mañana es: ¿cómo empieza un avivamiento? Porque muchas veces nos quedamos solamente en el deseo de que haya un avivamiento. Ahora, yo quiero decir algo. Yo creo personalmente que la iglesia en el mundo entero, la iglesia del Señor en estos tiempos necesita un avivamiento. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Los que hemos vivido ya por algunos años,
sabemos que la iglesia necesita un avivamiento. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos, ¿verdad?, de la iglesia en Nueva Orleans, hablamos de la iglesia en Panamá, hablamos de la iglesia en China, hablamos de la iglesia alrededor del mundo. No es simplemente algo que podamos decir, bueno, tal iglesia o tal país necesita un avivamiento. No, la iglesia en términos generales necesita un avivamiento. Nosotros estamos de hecho viviendo los últimos tiempos. Y cuando usted lee o mira lo que está pasando alrededor del mundo que tiene que ver con la iglesia, no es muy bueno, no es muy satisfactorio. Hay un movimiento muy fuerte de lo que ellos llaman, un movimiento dentro de la iglesia que ellos llaman de construir. Hay un movimiento de construcción, es decir, una iglesia nueva, una iglesia progresista que está tratando de quitar y de desconstruir todo lo que se construyó para establecer nuevos patrones y nuevos principios más acordes con la realidad en la que vivimos, y que sea una iglesia, por ejemplo, más inclusiva, donde todos puedan participar sin tener que dejar las cosas que hacen. Un ejemplo, hoy nosotros encontramos una iglesia inclusiva que le está dando lugar y está abriendo las puertas a la comunidad LGTB, y eso no está mal, nosotros debemos acogerlos con amor. Pero esta iglesia progresista dice, ellos pueden ser parte de nosotros sin tener que cambiar las cosas que hacen, sin tener que cambiar su modo de vida. Y entonces ahí es donde tuerce la puerca el rabo. La iglesia necesita un avivamiento. Pero ¿cómo empieza un avivamiento? Y de eso es lo que quisiera compartir en esta mañana, que es lo que Dios comenzó a poner en mi corazón. La misma palabra avivamiento significa volver a vivir. Es decir, es como que algo vivió, se murió y está necesitando volver a vivir, resucitar. Es como un levantarse. Bueno, el avivamiento empieza o debe empezar con una profunda insatisfacción personal espiritual. El avivamiento no empieza en las estructuras eclesiásticas. El avivamiento ni siquiera empieza en una iglesia porque sí. El avivamiento va a empezar cuando tú y yo, cuando cada creyente reconozca, ¿verdad?, y se sienta insatisfecho con su vida espiritual. En los grandes avivamientos que han ocurrido, ese ha sido el inicio de un avivamiento. Alguien que de repente comenzó a sentirse insatisfecho espiritualmente. Alguien que comenzó a pensar y a decir, tiene que haber algo más. Alguien que comience a decir, no estoy satisfecho con la vida espiritual que yo estoy llevando. Es como, y esto me vino a la mente en estos días, es como un levantarse en armas contra nuestro propio status quo espiritual. Ese es el problema. Porque cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, el mensaje a la iglesia de la Odisea, encontramos que el Señor le dice a la iglesia, tú no eres ni frío
ni caliente. Pero la iglesia de Laodicea decía de ellos mismos: yo soy rico y yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice: ¿tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ciego, pobre y desnudo? Yo quisiera que vea esa situación. Dios dice: yo sé que tú no eres ni frío ni caliente. Pero ellos dicen: no, yo soy rico y yo de nada tengo necesidad, me he enriquecido. O en otras palabras, en buen panameño, yo estoy bien. Amén. Yo estoy bien, yo estoy viviendo bien, yo estoy satisfecho con lo que tengo. Cuando una persona llega a esa condición de sentirse que está bien, allí es donde realmente nosotros podemos decir: esa persona necesita un avivamiento. Aleluya. Porque cuando tú piensas que tú estás bien, entonces tú no tienes la necesidad de clamar por algo más. ¿Cuántos están aquí conmigo? Entonces tú no vas a tener la necesidad de buscar a Dios intensamente, porque tú piensas que tú estás bien, que eres rico, que de ninguna cosa tienes necesidad. Y no puede pasar y no puede ser, aleluya, que una iglesia o que una organización o que la iglesia del Señor alrededor del mundo sienta que está bien, y como siente que está bien, entonces se duerme en los laureles. Ese es su status quo. Yo estoy bien. No sé si en esta mañana me estoy dando a entender. Aleluya. El problema de un creyente empieza cuando piensa que de nada tiene necesidad. Generalmente esta es una condición y confesión, no de alguien que vive una vida impía aunque va a la iglesia. Esta es más bien la actitud y la confesión de alguien que está conforme con lo que tiene como cristiano. Si tú estás conforme a lo como estás viviendo, tú necesitas un avivamiento. ¿Me escuchó? Por eso es muy típico cuando encontramos gente nueva que buscan más a Dios que los viejos. Gente nueva que lee más la Biblia que los viejos. Gente nueva que viene a la iglesia más que los viejos. ¿Por qué? Porque ellos están empezando, ellos están descubriendo todo lo que representa vivir en el Señor y quieren más. Entonces buscan a Dios con más intensidad. El problema es, aleluya, cuando dejamos que pase el tiempo y ya sentimos que nosotros ya no tenemos necesidad de nada. Ya no somos pecadores como éramos antes, ya tenemos otro estilo de vida, ya somos más conservadores, ya oramos por los alimentos, ya vamos a la iglesia todos los domingos, ya ordenamos nuestra vida de una mejor manera que lo teníamos antes de ser creyentes. Pero el problema es que nos comenzamos a conformar con eso que estamos viviendo. Yo no sé si en esta mañana Dios le está hablando a alguien, pero déjeme decirle: si usted se siente conforme a cómo está viviendo, usted necesita un avivamiento. El grave problema de la iglesia, el grave problema que yo estoy viendo hoy, es que en muchos lugares ya nos sentimos cómodos y nos sentimos conformes con lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo. Entonces necesitamos un avivamiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuche bien eso. Yo no tengo necesidad de nada. De ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo es posible que un creyente pueda decir eso?
de ninguna cosa tengo necesidad. Por eso Jesús hablándole a esta iglesia dice: tú no eres ni frío ni caliente. Tú eres tibio, tú vives en ese status quo de comodidad, de pensar que ya todo lo tienes. Sea el nombre de Cristo glorificado. Ese es un peligro, perdonen que sea sincero, pero ese es un peligro que corremos los que tenemos años en el Señor y las iglesias que tienen años en el Señor, como esta. Porque de repente ya nos comenzamos a sentir cómodos. Porque de repente ya comenzamos a sentir que hemos logrado muchas cosas y que de nada tenemos necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. En la historia de uno de los grandes avivamientos mundiales, el avivamiento de Gales, los biógrafos escribieron y dicen que ese avivamiento empezó a través de un joven minero llamado Evan Roberts, quien se sentía muy insatisfecho con su relación con Dios. Se sentía insatisfecho. Sentía que había algo más. Sentía que el hecho de ir a la iglesia los domingos no era suficiente. Hello. Y entonces se sentía insatisfecho. Era una rutina. Yo no sé si alguno de ustedes entenderá lo que estoy diciendo, pero muchas veces llegamos a un punto en que nuestro cristianismo es rutinario. Es solo rutina. Tú le quitas, ¿verdad?, ese envoltorio y te queda nada. Sea el nombre de Cristo glorificado. Aleluya. Jesús comenzó el sermón del monte diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y una traducción lo escribe de esta manera: bienaventurados los que tienen necesidad espiritual, los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer a título personal es comenzar a reconocer que tenemos necesidad espiritual. Comenzar a sentirnos insatisfechos. Si la iglesia, y cuando digo la iglesia no es la estructura, nosotros que somos la iglesia, si nosotros no comenzamos a sentirnos insatisfechos espiritualmente, la iglesia se estanca. ¿Me escuchó? Primero se estanca, es decir, lo primero que pasa es que deja de crecer. Lo segundo que pasa es que comenzamos a conformarnos con lo que tenemos. Y lo tercero que pasa es que comienza a declinar. Entonces, si nosotros queremos un avivamiento, cada uno de nosotros tiene que llegar a entender y a reconocer: tenemos necesidad, esa insatisfacción de espiritual. Yo quiero algo más. Bendito sea el nombre del Señor. Yo necesito algo más. Yo quiero algo fresco de parte de Dios. Yo quiero que Dios toque mi vida. Yo quiero salir de esta mediocridad espiritual. Ya yo no siento que soy rico, yo soy pobre. Lo que Jesús le dice: tú eres pobre, tú piensas que eres rico, pero eres pobre, eres miserable, eres ciego, no te estás dando cuenta. A su nombre. Ahora, existe una relación
directa entre tu búsqueda de Dios y tu servicio a Dios. El que tiene una vida espiritual sana desea estar en la presencia de Dios. Ora regularmente, estudia y medita en la palabra de Dios. Y todos esos ejercicios espirituales te llevan a una cosa. Te llevan a desarrollar, a tener un deseo profundo por servir a Dios. Se lo voy a repetir, hermano. Si usted tiene una vida sana, espiritualmente hablando, es decir, ora, tiene una vida de oración correcta, estudia la palabra, la lee, la estudia, la medita, quiere vivirla. Aleluya. Todo eso lo hace regularmente. Eso lo va a llevar a un punto. Porque la palabra de Dios te va a mostrar que no basta con creer. Hay que servir. Entonces te va a empujar a servir a Dios. Pero entonces, ¿qué sucede? Que cuando comienzas a servir a Dios, entonces te das cuenta de tu incapacidad. Y esa incapacidad por servir a Dios produce en ti insatisfacción espiritual. Y esa insatisfacción espiritual, aleluya, produce en ti un deseo vehemente por buscar a Dios y por clamar por un avivamiento en tu propia vida. Te hace buscar más del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede cuando tú eres un creyente que no sirve? No sirves. Lo único que haces es calentar bancas. Perdonen que sea honesto, pero esa es la palabra que Dios me puso hace 2 días, pastor. Te sientes cómodo. Comienzas a buscar, porque así es el ser humano. El ser humano es experto en buscar excusas. Comienzas a buscar dentro de ti cosas que están bien. Entonces comienzas a decir, no, yo estoy bien. Yo no tengo necesidad. Yo soy rico. De ninguna cosa tengo necesidad. El servir a Dios siempre, yo se los digo porque no solo por lo que la palabra dice, sino por la experiencia. El servir a Dios produce siempre en nosotros, si lo servimos de todo corazón, produce en nosotros insatisfacción espiritual, en el sentido de que, o sea, produce en nosotros incapacidad, nos muestra incapacidad. Wow, yo no puedo, yo voy a servir imagínense pastorear una iglesia con todos los problemas que eso lleva, con todas las cosas que hay que hacer, con todo el tipo de personas que llegan. Entonces tú te encuentras en un momento dado en que tú no tienes, o sea, tú no tienes las habilidades, tú no estás capacitado para eso, por mucho instituto bíblico y estudios que tú tengas. Entonces eso te hace buscar más de Dios. Eso produce insatisfacción espiritual en el buen sentido de la palabra. ¿Cuántos están aquí conmigo? Aleluya. Entonces hay una relación directa, pero cuando tú no sirves, tú te engañas. Tú piensas que estás bien, pero no estás bien, querido hermano. Porque Dios no te llamó a sentarte en una banca el resto de tu vida. Dios te llamó a servir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Aleluya, Dios te llamó. Aleluya, tú tienes que entender que tú tienes dones y habilidades que Dios ya puso en tu vida para servirle, sea el nombre de Cristo glorificado. En estos días hablaba con una persona y me decía: pastor, estaba buscando la lista de los pastores jóvenes y encuentro que no hay más de 15 pastores jóvenes. Todos son pastores de 60 años para arriba. Y yo le decía: sí, pero la razón yo creo conocerla. Me dijo: ¿cuál es? Bueno, es que cuando nosotros estábamos jóvenes, que nos convertimos, todos los meses y a veces varias veces en el mes nos predicaban acerca del llamado de Dios y nos los metían entre ceja y ceja, que no había nada mejor que servir al Señor. Aleluya, que era honroso servir a Dios. Y yo lo escuchaba y uno quería, y te ponían cosas de misiones, y te ponían necesidades de pueblos no alcanzados, y te ponían, aleluya, las necesidades de tu propia gente. Y tú decías: no, yo quiero hacer algo, yo necesito hacer algo, yo entiendo que Dios me está. Entonces en ese proceso Dios te llamaba y uno lo confirmaba, y uno dejaba lo que estaba haciendo por entrar y prepararse y servir a Dios. Y todos esos son pastores que ahora tienen más de 60 años. Pero después en algún momento nosotros comenzamos a decirle, y no es que yo tenga nada en contra de eso, pero comenzamos a decirle a todos nuestros jóvenes que había que estudiar, graduarse y ser universitario por aquí y por allá. Ok, eso está bien, pero ya no le decíamos que también había que servir a Dios. Y hoy tenemos un serio déficit de pastores. Sea el nombre de Cristo glorificado. Nosotros empezamos allá en Nueva Orleans un instituto bíblico en nuestra iglesia y lo hemos alineado con Global University. Y empezamos el instituto bíblico porque al querer traer gente de Texas y de otros lugares dentro del distrito para que fundaran iglesias en Luisiana, nos encontramos que nadie quería venir a Luisiana. Nadie quiere ir a Luisiana. Entonces dije: pues en ese caso nosotros mismos tenemos que comenzar a preparar a la gente. Y pusimos el instituto bíblico. Estamos metidos en eso. Pero hubo una clase que yo di que se llama, es un libro, es parte del currículum de Global University. Dice una iglesia en el poder del Espíritu Santo. Ese libro ha revolucionado mi mente, porque en ese libro se presenta lo que debe ser para nosotros un nuevo paradigma. El paradigma en el cual nosotros hemos vivido siempre, por lo menos el que yo conozco o que yo he conocido, es que la gente en la iglesia y algunos en la iglesia, líderes, están para ayudar al pastor. Suena bonito, ¿verdad? Ellos están para ayudarlo a uno. Pero en ese nuevo paradigma, conforme a la palabra de Dios, el asunto es que el pastor está para ayudar a la gente. O sea, a esos líderes, a formarlos. Porque imagínense, por siglos, lo que sucedió fue que se dividió la iglesia entre el clero y los laicos. ¿Quiénes son los laicos? Ustedes. Están sentados ahí, que vienen domingo tras domingo, ¿ok? Y de repente recogen la ofrenda, y de repente en la cuenta, y de repente son ujieres. ¿Quién es el clero? Acá nosotros, los que servimos, ¿verdad? Los ungidos. Pero cuando uno lee la escritura, uno encuentra que todos son sacerdotes.
Todos, usted y yo, todos fuimos llamados a servir. ¿Me escuchó? Todos fuimos llamados a servir. Ahora, eso no significa que usted, si es doctor, tenga que dejar de ser doctor. No se trata de eso. Porque el ser doctor es su profesión, es su manera bueno, claro, es un aporte a la sociedad, pero es su manera también de vivir. Pero se trata de que en el corazón nuestro todos fuimos salvos para servir. Y cuando todos servimos y nos damos cuenta de que necesitamos más de Dios para poder servir adecuadamente, se mete en nosotros una insatisfacción espiritual y comenzamos como resultado a buscar más de Dios. Y cuando comenzamos a buscar más de Dios, Dios comienza a responder y comienzan a ocurrir cosas. Pero si todos estamos cómodos, una iglesia donde todos están cómodos, perdone que se lo diga, y que vengan domingo tras domingo a sentarse y a escuchar un mensaje sin hacer nada más, es una iglesia que está condenada a morir. De una muerte lenta, pero segura. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Obviamente no hay avivamiento sin oración, pero no hay oración ferviente sin insatisfacción espiritual. Y no hay insatisfacción espiritual a menos que estés sirviendo a Dios y veas tu incapacidad. 2. Todo avivamiento se afirma en nuestros corazones cuando somos verdaderamente cautivados por la palabra de Dios. En todos los avivamientos de la historia, comenzando aún con el libro de los Hechos, los creyentes fueron cautivados por la palabra de Dios. Un avivamiento está tan cerca como sea un deseo profundo en nuestro corazón de volver a la palabra. ¿Me escuchó? Cuando en la Reforma Martín Lutero clavó esas 99 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, eso causó una revolución. Eso causó una revolución no solamente en el área espiritual o religiosa, eso causó una total revolución en la sociedad occidental, completamente. Y como eso que él hizo era ir en contra del status quo, de lo establecido, fue llamado y lo citaron en la dieta de Worm, creo que fue, para que él renunciara a sus pretensiones que estaban incluidas en esas 95 tesis. Él decía una sola fe, sola escritura, solo la palabra, ¿verdad? Solo Cristo, sola gracia. Y lo agarraron y le dijeron: desiste, niega lo que estás haciendo y te perdonamos la vida. Y la respuesta de Lutero fue: no puedo, porque estoy cautivo por la palabra de Dios. O sea, la lectura y el escudriñar la palabra, por esa profunda insatisfacción espiritual que había en él, es lo que, aleluya, tomó forma para lo que luego se conoció como la Reforma. Porque cuando nosotros somos cautivados por la palabra de Dios, toda nuestra vida gira en torno a la palabra de Dios. Toda nuestra ética gira en torno a la palabra de Dios. Toda nuestra conducta gira en torno a la palabra de Dios. Comenzamos entonces a parecernos más a Cristo.
Pero nosotros estamos viviendo un tiempo en el que se quiere de alguna manera suprimir la verdad de la palabra de Dios. Entonces hoy se nos habla, ¿verdad?, de que la Biblia no necesariamente es la palabra de Dios. Algunos dicen la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es totalmente la palabra de Dios. Pero la Escritura, aleluya, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, enseñar, corregir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Entonces, un avivamiento no va a llegar a menos de que nosotros estemos cautivados por la palabra. Amén. La palabra de Dios tiene que privar sobre todo lo demás en tu vida. Sea el nombre de Jesús. Aleluya. Tiene que privar sobre tus conceptos. Tiene que privar sobre todo lo que tú escuches. La palabra de Dios es: sea el Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. La regla de medida en nuestra vida es la palabra. Pero no solamente en el sentido mental, sino que tenemos que ser consumidos. Tenemos que llegar a estar cautivos por ella. Porque si no, hermanos, siempre el enemigo va a tratar de distraernos. Aleluya. Y de confundirnos. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo he visto una y otra vez. Aleluya, amén. Sea el Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es. Aleluya. Es que la palabra de Dios es la mejor radiografía que podemos hacernos y tener de nuestra propia condición espiritual. Amén. No es lo que la gente diga de ti lo que vale. Es lo que la palabra de Dios diga de ti mismo. Cuando te confrontas a ella, alguien puede venir y puede decirte qué lindo estás. Alguien puede venir y decir tú eres tremendo. Todo el mundo puede alabarte. Aleluya. Pero cuando tú vas a la palabra te va a decir realmente cuál es tu condición. Es la mejor radiografía que tenemos de cómo estamos. Y sí, claro, si nosotros estamos como la iglesia de la Odisea, estamos ricos, no tenemos necesidad, todo está bien, entonces estamos viviendo tibieza, ¿entiendes? No hay avivamiento, ahí no puede haber avivamiento. El avivamiento se produce por la insatisfacción espiritual, pero es cuando nos damos cuenta, wow, tanto me falta. Cuando nuestro clamor es ayúdanos, Señor. Cuando entendemos la gracia de Dios en nuestra vida. A su nombre. Lo mejor que usted puede hacer con sus hijos es enseñarles la palabra desde chico. Pero ser intencional en eso. Él podrá seguir en la iglesia toda su vida. Él podrá desviarse de repente en sus años mozos. Pero si la palabra fue sembrada, aleluya, tarde o temprano dará fruto en él. A su nombre. Dice que nunca regresa vacía. Por eso Jesús pasó 3 años instruyendo a sus discípulos en la palabra. Él pudo haber llegado, haberlos escogido, morir en la cruz y se va. Pero les enseñó. No para que ellos predicaran la palabra nada más, sino primero para que ellos fueran cautivos por la palabra. Y cuando Jesús se fue,
y los agarraron presos. Aleluya. Y le dijeron, ustedes les prohibimos que hablen en el nombre de Jesús. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Porque mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Estaban cautivados por la palabra. Aleluya. La iglesia de hoy tiene 2000 años. Después han pasado más de 2000 años, pero todavía tenemos la necesidad de ser cautivos por la palabra. Hermano, tengamos cuidado, porque lo que va a venir y lo que ya está viniendo, ¿verdad? Es que se está mezclando cizaña con aleluya, con trigo. Se está metiendo conceptos errados de la palabra en las iglesias. Se está contaminando eso. Aleluya. Y nosotros tenemos que estar apercibidos. Pero si usted no sabe la palabra, le meten un gol facilito. Amén. Y tercero, y termino. Un avivamiento viene como resultado de querer dar a conocer la obra de Dios. El profeta dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Aleluya. Hermanos, si nosotros nos sentimos cómodos estando aquí y no sentimos compasión por los que están afuera, nosotros estamos mal. ¿Me escuchó? Aleluya. Si nosotros no podemos, mire, nosotros estamos aprendiendo, porque yo no puedo decir que ya lo aprendimos. Estamos aprendiendo allá en Estados Unidos, en el lugar donde nos ha tocado servir, a que necesitamos hacer más que simplemente predicarles. Hay necesidades que la gente tiene. ¿Me escuchó? Muchas necesidades. Y nosotros cada día nos estamos enfrentando a situaciones en las cuales necesitamos atender a esa gente. No solo orar por ellos y predicarles la palabra, eso lo hacemos, pero necesitamos hacer algo más, porque hay gente con mucha necesidad. Necesitamos enseñarles a leer. Muchas veces necesitamos conseguirles un lugar donde puedan estar. Me da risa porque hay varios hermanos que están haciendo una labor tremenda ahora. Hay un hermano, por ejemplo, que a nosotros ahora lo molestamos, le decimos que su casa es la casa del inmigrante, porque inmigrante que llega, ahí lo mete en su casa. Muchacho, una casa sencillita, pero es que hay que hacer más. Hay que comenzar a sentir la necesidad del perdido. Hay que saber, aleluya, que fuimos llamados para ser luz y sal de la tierra, luz del mundo y sal de la tierra. Y un avivamiento no va a venir a menos de que en nosotros haya un deseo de darlo a conocer, de dar ese avivamiento a conocer. ¿Cuántos me están entendiendo? De decirles a la gente, mira, y decirle a Dios: Señor, en la ira, acuérdate de tu misericordia, y ir y hablarles de la misericordia de Dios, porque los tiempos son malos. Y si no lo hacemos, hermanos, nos vamos a ir secando, y cuando vayamos a ver, ya seremos un pábilo que humea. Entonces, el avivamiento empieza con nosotros. Amén, hermanos. Contigo y conmigo, con esa insatisfacción espiritual, con deseo de ser cautivados por la palabra, y cuando tenemos el deseo de darlo a conocer, de compartir las buenas nuevas con los demás. Esta iglesia nació de ese avivamiento. Esta iglesia fue el producto de un avivamiento.
en los años 70. Aleluya. Y de aquí han salido muchos pastores. Pero el asunto es que esos pastores que salieron, de los cuales yo me incluyo, ya estamos viejos. Bueno, no tanto, gloria a Dios, gracias. Pero ya camino más a paso lento que antes. ¿Verdad? Ya visito al médico más seguido. Ya este carro hay que estar llevándolo al tallar a cada rato. Pero no podemos dejar que esa generación se muera si no hay una generación de relevo. No podemos acallar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. El mundo todavía necesita escuchar que Cristo es la única respuesta. Como decía el pastor hace un momento, hay gente que está diciendo que necesitamos un Bukele y a Trump aquí. Lo que necesitamos es a Cristo. La justicia de Dios, que es establecida por la fe. Entonces yo quisiera